Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con el que es sin duda el tema más importante de estos días, las elecciones al Parlamento Europeo. Y en el programa de hoy, y estando como estamos en el final de la campaña electoral, hemos querido hacer un programa dedicado a estas elecciones en el que estuvieran personas directamente vinculadas con los comicios, como son la directora de campaña del Partido Popular en Madrid, Gadorón Gil, y el candidato del Partido Popular, Pablo Arias. Bueno, hablaremos de lo que ha sido desde su inicio la Unión Europea y lo que ha significado esta unión en el crecimiento económico, político y social de la Europa que hoy conocemos y de las ventajas que ha tenido para nosotros, para los españoles. Hay cuestiones importantísimas que se deciden allí en el Parlamento Europeo, como por ejemplo hacia dónde va la economía o el futuro del euro. También cuestiones como la pesca, la agricultura, la energía que consumimos o las nuevas tecnologías, en las que juega un papel muy relevante el comercio electrónico, al que ya por fin nos estamos acostumbrando los españoles, nos ha costado, poquito a poco. Por cierto, tengo que contarles que en este ámbito, en esto del comercio electrónico, España ha tenido mucho que ver en cuanto a las medidas que se han tomado y que suponen un paso adelante en la consecución del mercado único digital que tantas ventajas va a tener. Pues hablaremos de todo esto y también del futuro que nos espera a nosotros, los europeos, a partir del próximo domingo 25 de mayo. Pero hay otra cuestión que también trataremos en el programa de hoy. Seguro que ustedes tienen tanta curiosidad como yo en saber cómo se organiza una campaña electoral, qué factores se tienen en cuenta y cómo se llevan a cabo las estrategias para situar a los candidatos de los partidos políticos en los mejores actos, en los mejores sitios. Pues hoy sabremos todo esto. Hoy sabremos cómo se organiza una campaña. Bueno, pues para hablar de las elecciones europeas nos acompañan, como les decía, personas vinculadas directamente con los comicios. Por un lado, ya les anticipaba, la vicesecretaria del Partido Popular de Madrid y directora de la campaña electoral en esta comunidad, la senadora Gadorón Gil, tertuliana en este programa algunas veces, menos de las que a mí me gustaría. Senadora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel. Con lo cual yo he dejado claro que hay que venir más, ¿eh? Yo encantada, cada vez que me invites, yo encantada de venir. Y también nos acompaña un diputado en el Parlamento Europeo y candidato del Partido Popular a las elecciones europeas. Él es Pablo Arias. Señor Arias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Y muy bienvenido. Muchas Yo lo gracias. Primero que quiero es que se comprometa que cuando vuelva a ser reelegido y nuevamente sea eurodiputado, pues haga un huequecito y venga a contarnos cómo sigue funcionando. Estaré encantado de venir, cuando me invitéis. Se ha comprometido y yo le haré cumplir su compromiso. Bueno, pues me gustaría que habláramos de lo que es Europa, de lo que significa Europa para todos nosotros. Pero también quiero que hablemos, lo podemos dejar para una parte, lo hacemos ahora, a mí me da igual, ¿cómo se ha organizado la campaña? Como usted quiera, no sé si quiere que empiece el candidato. Pues venga, que empiece el candidato y luego ya hablaremos un poquito cómo han hecho todos estos días la campaña. Yo decía que si Europa no se hubiera unido, se tendría que unir ahora. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Desde luego Europa, lo primero que hay que ver es la perspectiva histórica de lo que es Europa, la Europa de hoy. O sea, nosotros en la primera mitad del siglo XX, el deporte favorito de los europeos era partirnos la cara entre nosotros y cualquier excusa era una excusa válida para hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que en las dos grandes guerras acontecieron en Europa y, bueno, pues destruimos Europa. Por tanto, el haber llegado a acuerdos a través de lo que fue en aquellos momentos, en los años 50, los acuerdos de la CECA, a lo que estamos viviendo hoy, bueno, pues hemos pasado de las armas a la palabra y de las armas y de las peleas a los acuerdos a través de la palabra. Por tanto, bueno, pues solamente ya por eso la historia de la Unión Europea es sin duda un éxito. Ahora, ¿qué es lo que hemos vivido durante estos años dentro de la Unión Europea? Pues progreso, progreso y más progreso. Es verdad que no hemos hecho todo lo que había que hacer, es verdad que esto no es perfecto, es verdad, pero sin embargo no
no hay ninguna duda de que esto es un éxito. Y así, bueno, pues lo comprobamos cuando vemos que la Unión Europea se quieren arrimar todos los que no están dentro de la Unión Europea. Ahora ya forman parte de esta los países del este, de la antigua Unión Soviética, bueno, pues que su primer objetivo, una vez que se cayó, vamos, que acabamos con la Unión Soviética, pues fue el arrimarse lo más posible a la Unión Europea, y ahora son muchos de ellos miembros de esta Unión. Y sin embargo, pues ahora tenemos el ejemplo de Ucrania. Eso iba a preguntar yo. Si Rusia hubiera pertenecido a la Unión Europea, igual esta situación no se había producido. Bueno, yo no sé si Rusia tendría posibilidades de formar parte de la Unión Europea. Lo que tengo claro es que muchos ucranianos están dando su vida tan solo por acercarse a la Unión Europea, ni siquiera por formar parte, por tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y por tanto, eso quiere decir que fuera hace mucho frío, y que parece que dentro de la Unión Europea, que estamos muy a gusto, pues para algunos hace demasiado calor. Entonces, bueno, pues insisto, estos señores, los ucranianos, muchos de ellos dan la vida exclusivamente por acercarse al calorcito de la Unión Europea. Y eso, bueno, pues es un hecho. Algo tendrá Europa cuando todos quieren estar en ella. Mira, Turquía, por ejemplo. Sin duda. Es que no sabe qué hacer para formar parte de Europa. Pero la verdad es que la Unión Europea, por algún motivo que a mí se me escapa, no termina de llegar a los ciudadanos como debería. O sea, estas elecciones que a mí me parece que tienen una importancia enorme, porque, a ver, es que allí se decide muchísimo, todo. Pues entre el 70 y el 80% de las normas que tenemos aquí en España, desde el agua que sale del grifo de casa hasta el propio grifo que saca ese agua, el cepillo de dientes con el que nos cepillamos y la pasta de dientes con la que nos cepillamos todos los días, alimentos, medicamentos, absolutamente todo se trabaja en Europa, claro, y después se transpone a las legislaciones nacionales. Pero, entonces, ¿por qué tenemos esta idea tan equivocada sobre Europa? Pues porque es verdad que lo encontramos un poco lejano, ¿no? Sí. Pero yo creo que fíjese, yo creo que cada vez menos, ¿eh? Yo de la campaña que hicimos, que además también tuve la suerte de dirigir la campaña en Madrid y de contar siempre con Pablo Arias, a cómo la gente cada vez le va calando más la idea de la importancia que tiene. No sé si tanto la idea de ir a votar, porque eso es otro, a lo mejor nos da tiempo a poder hablar de ello. No, es que hay que ir a votar. De cómo está la gente un poco descreída y cómo tienen a los políticos o nos tienen a los políticos un concepto equivocado, por otro lado, pero que de verdad en Europa se toman, como ha dicho Pablo Arias, pues casi el 80% de la normativa que aquí se aprueba, pues es que nos viene dada por Europa. Por lo tanto, eso yo creo que cada vez está más concienciados. Ahora tenemos que concienciar a la gente para que vote. Eso efectivamente, eso es otro podemos tema. estar descontentos, lo que quieran con todos los políticos, pero para eso están las elecciones, para ir y votar y decir, no, yo no estoy contento con esto. Lo que no se puede es quedar en casa. Hay que ir a votar. Y Europa, como nos estaban diciendo ahora mismo nuestros dos invitados, forma parte de nuestro día a día. Por eso yo decía que qué va a ser a partir del día de 25 para nosotros los europeos. Es que no tenemos que creer que somos europeos. Bueno, aquí yo creo que estamos inmersos desde hace tiempo en que los derechos son algo fundamental y que es como un propio derecho en sí, el tener derechos y solo derechos y no obligaciones, ¿no? Es verdad que hemos pasado una crisis muy compleja, es verdad que se ha sufrido más en Europa que en otras partes del mundo, aunque ha sido una crisis global, y probablemente se haya sufrido más en Europa que en otras partes del mundo porque en Europa ya hemos estado inmersos en cuestiones muy mediocres, ¿eh? El proteccionismo de los diferentes Estados miembros, bueno, pues ha hecho de Europa pues una barrera en sí para nuestra competitividad económica, por ejemplo. Y por tanto, bueno, pues eso es una de las cosas que teníamos que trabajar, teníamos que hacérnoslo mirar y durante esta legislatura pues hemos estado trabajando en ello. De hecho, bueno, pues una de las cuestiones que además la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, siempre nos dice, hay demasiada burocracia, no puede ser las instituciones europeas una fábrica de normativa y regulación. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es simplificar las normas, que todos los europeos tengamos los mismos derechos y no unos derechos y otros, por esas medidas proteccionistas de las que te hablaba, y yo creo que lo que tenemos que tender es a simplificar. Uno de los ejemplos más claros de esta legislatura es, por ejemplo, la Directiva de Derechos del Consumidor. Hasta esta legislatura teníamos 4 directivas. ¿También está regulado en los derechos que tenemos nosotros consumidores? Sí, sí, claro, ¿está regulado en Europa? Claro. Nosotros teníamos... O sea, que tiene mucha más importancia de la que pensamos, no te lo imaginas. Mira, había 4 directivas de derechos del consumidor hasta esta legislatura.
4 directivas diferentes, y eran directivas de mínimos. Esto es, los países miembros de la Unión Europea se acogían a un mínimo que establecían esas directivas, pero a partir de ese mínimo podían poner los derechos que les pareciera oportuno. Y por tanto, unos países protegían mucho a sus consumidores y otros no tanto. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta nueva directiva? Bueno, pues hemos hecho una directiva de máximos. ¿Esto qué quiere decir? Unificando las 4 anteriores. Las 4 ya no existen, existe una sola, y lo que otorga son los mismos derechos a cualquier ciudadano de la Unión Europea que consuma en el territorio europeo. Y además hemos adaptado esa directiva a la nueva realidad de la economía del siglo XXI, que es el entorno digital. Y por tanto, por primera vez, los consumidores que consumen online, que consumen a través de Internet, están protegidos por esta misma directiva. Y eso es lo que estamos trabajando, no solamente en este ámbito, estamos trabajando en este ámbito para simplificar en muchas cosas. Insisto en los temas digitales. Cuando uno tiene un móvil, que es una herramienta de trabajo que todos usamos y ya es parte de nuestro día a día, bueno, pues cuando se queda sin batería y está trabajando, lo primero que hace es buscar a alguien que tenga un cargador para ver si puede cargar ese móvil. Pero resulta que como hay muchísimas marcas en el mercado y cada marca tiene un cargador diferente, pues resulta que no teníamos fácil el cargarlos. ¿Qué hemos hecho? Simplificar eso también. Hemos aprobado el cargador único para la Unión Europea, de tal forma que todos los terminales móviles que se van a vender en la Unión Europea, que se están vendiendo ya en la Unión Europea, tienen la obligatoriedad de tener el mismo cargador. Y por tanto, da igual la marca que tengamos de móvil, sino que a partir de ahora, si yo me quedo sin batería, pues te podré pedir sin ningún problema el cargador claro, para poder cargarlo independientemente de que tengas otra marca que yo no tengo. Y eso es simplificar, y esto es una tontería como esta, bueno, pues resulta que... una tontería, no tan tontería. Claro, eso es. Porque otra cosa que ahora, al hilo de esto que estaba comentando el señor Arias, por ejemplo, el tema de las llamadas telefónicas cuando estás fuera de tu país, eso que llaman el roaming. Vamos a ver, yo no digo para uno que se va a vacaciones que total te das 4 días, bueno, te da un poco igual, pero para las pymes que tienen que exportar, que tampoco ya es exportar porque somos todos Europa, pero que se tienen que mover con Europa, con otros países, que van a Alemania o que van a Suecia o que van a donde quiera que sea, a Italia, y tienen que pagar un coste enorme si les llaman desde su empresa. Esto es una barbaridad. Pero no solamente eso, además estamos los estudiantes joven, que se van de Erasmus. O la gente joven. Los jóvenes que están en Erasmus, por ejemplo. Claro. Las llamadas les suponen, bueno, tienes que hacer... No tiene sentido, si somos Europa lo somos para todo. Fíjate, lo primero que le dice... Eso también se iba a cambiar, ¿verdad? Sí, no, bueno, te lo voy a explicar. Lo primero que le dice un padre a su hijo cuando se va por Europa de viaje es desconecta la tarifa de roaming, o sea, de itinerancia en tu teléfono. Claro. Lo primero. Cuando una persona que se va de trabajo se va por Europa para hacer sus estos, lo que le dicen es exactamente lo mismo, y usa los teléfonos que estén a tu disposición fuera de allí. Usa lo menos posible el móvil, no uses los datos, no uses tal. Exacto. Como si fuéramos extranjeros. Pero lo que pasa es que esto ya no es una cuestión que nos lastre a los ciudadanos, que también es una cuestión que lastra a nuestra economía. Hombre, claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en llamadas, por supuesto, pero en datos, la itinerancia de datos es carísima, es carísima. Una iniciativa que hemos puesto encima de la mesa y que la hemos además liderado desde el Partido Popular y hemos convencido al Partido Popular Europeo, y a través del Partido Popular Europeo hemos convencido a los demás grupos de la Cámara, de la Eurocámara, y a las instituciones de que era fundamental, es esta precisamente, la de eliminar el sobrecoste de los datos y de las llamadas en itinerancia. Y lo hemos aprobado, lo hemos aprobado. Lo hemos aprobado ¿Cuándo entra en vigor? El 15 de diciembre del 2015. ¡Hala, que queda mucho tiempo! Bueno, lo que pasa es que aquí ha habido que negociar, porque tienes que tener en cuenta que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ya no decide solo el Consejo. Si hubiese decidido el Consejo solamente, probablemente esto no lo habríamos aprobado. Bueno. Ahora, gracias al Parlamento Europeo, y de aquí la importancia del Parlamento Europeo, hemos conseguido, a través de una negociación con la Comisión y con el Parlamento y con el Consejo, hemos conseguido que se apruebe. Y bueno, pues algunos decían que tenía que ser en 2016, a finales de 2016, o nosotros decíamos que tenía que ser ya, y se ha llegado a un acuerdo en un término medio. Entonces, bueno, pues esto es lo que es Europa, es una gran familia donde hay que negociar otras cuestiones. Como en cualquier parlamento de cualquier país. Pero aquí lo importante de esto, por supuesto, es que estamos eliminando estas tarifas, que nos va a ir bien a nuestra economía, puesto que la economía móvil está creciendo exponencialmente y, por tanto, yo creo que le quitamos una de las barreras que tiene ese consumo a través del móvil, pero es que además, bueno, la importancia de tener una iniciativa desde una formación política como el Partido Popular, que forme parte de un grupo político como el Grupo Popular Europeo en la Eurocámara, a la que le puedes convencer de tu iniciativa, de que es buena, llegar a un acuerdo con tu familia para después trasladarlo
como un proyecto de iniciativa legislativa a los demás grupos políticos de la Eurocámara y a las demás instituciones europeas, pues es vital y, por tanto, es más importante que nunca tener una vez más una delegación del Partido Popular fuerte en Europa. Por esto es por lo que es importante tener una delegación fuerte en Europa. Y bueno, pues nos dicen, no, no es importante, no hay que ir a votar, no sé qué. Bueno, pero es que luego entonces no se queje usted cuando resulta que no le resuelven un problema o cuando tal. Podemos hablar de infinidad de ejemplos. Yo no quiero acaparar el tiempo de esta entrevista, ¿no? Pero podemos hablar de multitud de ejemplos. Bueno, antes mencionabas el mercado único digital. El mercado único digital es algo que bueno, pues hemos tenido estudios que nos dicen que o adaptamos nuestra economía al entorno digital, a la economía del siglo XXI, o no seremos competitivos como lo hemos sido tradicionalmente hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque las barreras proteccionistas que mencionaba antes son un lastre demasiado pesado para la economía digital, que avanza muy rápidamente. Pero es que en la economía digital tenemos datos de que las pymes que han estado conectadas a Internet, que solo son el 47% de las europeas, o sea, hay un 63% que no están conectadas o que no lo están de una manera eficiente. Bueno, pues estas han crecido el doble, han exportado el doble y han generado el doble de puestos de empleo que las que no lo han hecho. Por tanto, han sufrido menos la crisis que las que no estaban conectadas. Pero es que la economía digital, por cada puesto de trabajo que se destruía durante los años de crisis en Europa, en la economía tradicional, la economía digital ha creado 2,6 puestos de trabajo. Por estas cosas es por lo que hay que apostar por la economía digital. Pues igual aquí en España tendríamos que pensar, tendríamos menos paro si fuéramos capaces de adaptarnos a estas nuevas tecnologías que nos está... Ese es uno de los grandes proyectos que hemos liderado en la Unión Europea. ¿Y que ha salido adelante? Bueno, hace 5 años nadie creía que esto fuese importante en las instituciones europeas. Nosotros lo lideramos, nosotros a través de nuestro partido trabajamos por una hoja de ruta con respecto a esto. Lo negociamos, lo presentamos y lo negociamos en el Parlamento Europeo con nuestra familia política y con los demás grupos a través de la Comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor. Lo hemos liderado durante esta época. El comisario Barnier lo compró y le pareció muy oportuno. La comisaria Kroes lo compró y le pareció muy oportuno. Y hemos avanzado, hemos dado un paso de gigante de no ser nada atractivo para ningún político a nivel europeo a ser la primera prioridad para esta legislatura que viene en las instituciones europeas, la primera. Esa que empezamos a partir del próximo domingo, día 25. Ahora tenemos que hacer una brevísima pausa, la vamos a hacer ya y vamos a retomar dando la palabra a la senadora Gadrón Gil para que nos cuente un poquito cómo se realiza la campaña y también por qué volver a incidir en la necesidad que tenemos de ir a votar, porque no se olviden que nos representan a todos. Volvemos ahora mismo. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy a las elecciones europeas, estas que tanta importancia van a tener para todos nosotros. Que está con nosotros la vicesecretaria del Partido Popular de Madrid y directora de la campaña electoral, ya saben, aquí en esta comunidad, la senadora Gadrón Gil. Está también con nosotros un diputado europeo, un eurodiputado, que además es candidato del Partido Popular para los próximos comicios. Él es Pablo Arias. Bueno, pues decíamos que esta segunda parte íbamos a hablar un poquito también de la campaña. La importancia que tiene una campaña, pues no siempre se entiende, ¿eh? Hay veces que dicen, pero si hacen los actos y llevan siempre a los suyos y los mensajes son siempre los mismos, no es verdad. No es verdad, no es verdad. Y además a la gente le gusta ver a los candidatos en la calle, poderles tocar y decir, que quería yo decirle... Pues sí, Pablo Arias y yo hemos vivido muchos momentos de esos de estar en la calle, porque es verdad que esta campaña ha sido muy de calle,
Pero yo le agradezco de verdad el que haya querido que en este programa también se hable de eso, que muchas veces la gente lo desconoce. Totalmente. No sabe cómo se hace. Para que lleguemos al momento en el que estamos ahora en el Ecuador, pero en Madrid, y por supuesto en la nacional del Partido Popular, llevamos desde el mes de enero trabajando en ello. Porque para preparar una campaña que al final todo cada día vaya rodado, que todos los actos estén a la hora, los candidatos esté la gente convocada, los medios de comunicación, el local, hay que solicitarlo a las juntas electorales. Todo eso conlleva mucho trabajo, mucha organización, el que todo esté muy bien ensamblado, y eso no se hace de un día para otro. Claro. Y resumidas cuentas, y ya sé que nos queda poco tiempo, pero a mí sí me gustaría decirlo porque yo soy una gran defensora de los equipos. Y yo creo que lo que yo siempre he hecho ha sido tener un buen equipo, que desde luego en Madrid lo tenemos, gente con mucha ilusión, que también la tenemos. Que mucho voluntario. Mucho voluntario, por supuesto. Todo el mundo trabajamos, no digo que gratis, absolutamente gratis. Dedicamos tiempo, trabajo, horas. Vamos con los coches a ver los sitios, por supuesto los candidatos. Y muy importante, tener unos buenos candidatos. Ya se ha visto en la primera parte del programa que este es un ejemplo, Pablo Arias, pero empezando por nuestro número 1, Miguel Arias Cañete, y hasta todos los demás. La lista del Partido Popular Europeo a las elecciones europeas es magnífica. Pero hay que contar con que son muchas las cosas que hay que preparar. He dicho todo lo que es las organizaciones. Para que se haga una idea, nos hablábamos antes de entrar en el programa, yo creo que Pablo ha dicho que llevabas 40 y tantos... 43 en 25 días. En 25 días. Pero yo desde 23 actos. Claro, desde el mes de enero, campaña. En la Comunidad de Madrid se han celebrado más de 300 actos. Más de 300 actos. Al final tienes que en el mes de enero, ahora la gente está muy concienciada, la gente ve las banderolas, la gente ve las cosas en los mítines en la televisión. En el mes de enero lo veían lejísimos. Tienes que empezar a pensar. Claro. A ver, ¿cómo vamos a estructurar la Entonces, campaña? tú tienes que empezar a pensar y a concienciar, primero internamente a la maquinaria del partido. Y para eso hemos hecho una labor interna muy importante de ir a las sedes, han ido los parlamentarios, han ido los miembros del gobierno de la comunidad, concejales, todos los miembros del partido. Hemos estado. Una vez que ya estás internamente con la maquinaria, como llamamos nosotros, movilizada, tienes que empezar a salir fuera. Hay todo un ámbito sectorial en el que hemos hablado, pues muchos de las áreas que ha hablado Pablo, para hablar con ellos sectorialmente. Mucho acto, Mabel, pequeño, con grupos de 10, de 15, de 50, y cuando eso ya está avanzando, pues entonces ya tienes que ir a hacer actos más o menos más grandes, y luego ya llegas al momento de los mítines, que indudablemente son importantes, y que es verdad que a la gente del partido también nos viene bien, y le viene bien conocer cuáles son las propuestas, ver a los líderes y estar con ellos. Pero en Madrid hemos hecho mucho acto de campaña, mucho acto de calle, como decía al principio. Los candidatos, y tanto la presidenta como el presidente de la comunidad, la alcaldesa de Madrid, todos los alcaldes han estado en la calle, hemos hablado con la gente, les hemos contado, les hemos dado folletos, porque es verdad que ha sido una campaña absolutamente austera. Como novedad, pues en el último mitin que tuvimos el sábado anterior, en el Conde Duque, pues hacía un calor tremendo y se dieron unos sombreros que luego han tenido su repercusión, con unos sombreros azules, que es nuestro color del partido, el corporativo, pero no estamos dando nada que no sea información y gastando poco, porque estamos en un momento difícil. Muy difícil, claro. Y los que partidos sí. También tenemos tal. Y eso también lo valoramos los ciudadanos, ¿eh? Yo creo que sí. Y por decir una última parte muy importante, no está todo inventado. Nos quedan 30 segundos. Las redes sociales, importantísimo. En la Comunidad de Madrid hay un equipo que lidera una de las diputadas autonómicas, que con las redes sociales estamos intentando llegar al mayor número de gente posible, a gente que no ve la televisión, que no lee los periódicos, y a ese segmento de población que las redes sociales son importantes. No, eso de que no ve la televisión, hay que decirles a todos que la vean. los que os están mandando que nos vean, por favor, que nos vean. Por supuesto. Si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos Hace aquí? una labor fantástica, ¿eh? La verdad es que hay que agradecerle a su equipo y a Gádor en persona el trabajo que están haciendo, porque es encomiable. Muchas gracias. Que nosotros dicen siempre que nos gusta que nos escuchen. A nosotros, por lo menos a mí, lo que me gusta es escuchar a la gente. Y por eso esta campaña me está resultando fantástica. Me lo estoy pasando muy bien porque escucho a la gente y la verdad es que la gente tiene muchas cosas que decir.
Claro que tiene muchas cosas que decir, sin lugar a ninguna duda. Los ciudadanos sabemos lo que queremos, eso de que somos aquí nada, mucho menos ignorantes de lo que piensan algunos y, por supuesto, teniendo claro lo que necesitamos. Estamos en el final absoluto del programa, no tenemos tiempo más que para despedirnos, para recordar que hay que ir a votar. Sin duda, sin duda. Bueno, pues el día 25 tenemos una de las cuestiones más importantes electorales que tenemos en este año, probablemente la más importante. Y bueno, pues yo invito a todo el mundo a que vaya a votar. Yo creo que la democracia consiste en eso, en el derecho a votar, y por tanto creo que hay que ejercerlo, pero sobre todo votar, yo creo que a la opción mejor que tenemos hoy, que es la del Partido Popular, sino la única opción. ¿La única opción? Pues sí, yo animo a todo el mundo a que vaya a votar sin lugar a duda. Como decía antes Pablo Arias, no solamente es un derecho que tenemos, sino es una obligación. Nos estamos jugando mucho en estas elecciones y yo espero que masivamente, y espero que en la Comunidad de Madrid tengamos unos buenísimos resultados. Seguro que sí. La semana que viene nosotros haremos, el primer día que tenemos programa, haremos un programa dedicado a valorar los resultados de estos comicios, que ya saben que es este domingo. Yo también les recuerdo que no podemos dejar de ir a votar, que tenemos que ir a votar, que somos nosotros los que nos jugamos mucho. Ellos se jugarán, pero nosotros nos lo jugamos todos. Muchísimas gracias, Pablo Arias. Yo les deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a vosotros. Se ha comprometido a volver por aquí cuando pase las elecciones y revalide su escaño. Soy muy disciplinado, o sea, cuando tú me invites vengo encantado. Pues espero que ese día Gador Gil pueda acompañarle, aparte de que yo espero que Gador venga a nuestra tertulia en femenino, a la que empezó a venir y a la que tiene que volver. Muchas gracias por la invitación. No tenemos tiempo para más, nos despedimos hasta nuestro próximo punto de encuentro. Antes les recuerdo nuestra web, www.puntodencuentrodigital.es y nuestro correo, comentarios@puntodencuentrodigital.es. Y ya saben que hay que ver la tele, digan lo que quieran, porque es que si no están ustedes, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.